Mejor Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos hoy para conversar con Pastor Alape de la dirigencia del partido FARC a propósito de la cumbre de este partido, la primera como partido político que se llevó a cabo este fin de semana y bueno, de otros temas de la implementación del acuerdo de paz con la exguerrilla. Pastor Alape, bienvenido. Gracias, Claudia, por esta invitación. Bueno, una de las cosas que más trasciende en este momento y que más preocupa es saber sobre si hay una división al interior del partido y qué es lo que está pasando en realidad. ¿Cuál es su versión o su análisis de los hechos? A ver, en el partido hasta el momento no podemos hablar de divisiones. Hubo un grupo de personas que se separaron del partido, es decir, desertaron de la organización recién iniciado el proceso de dejación de armas, que es el grupo que se conoce como el de Gentil, en el que de alguna manera nos resistimos a llamarlo una disidencia, porque no es una disidencia, es un grupo que deserta del acuerdo de paz. Y de ahí en adelante, pues lo que se ha venido dando es el debate normal en un partido que tiene un contexto, diríamos, en su construcción marxista, donde se parte que la contradicción, la dialéctica, es parte de ese desarrollo de construcción de partido. ¿Qué se ha dado en el último tiempo? Diríamos, en 2 meses después de que se da la medida contra Jesús Santrich, que la hemos considerado no una medida contra Santrich, no es una campaña contra Santrich, sino contra todo el partido, como parte decimos, de incumplimientos del acuerdo, dado que los Estados Unidos nos acompañó en toda la construcción del acuerdo de paz y hizo acuerdos en que iban a acompañar esto. Lo entendimos cambió como el gobierno, en todo caso. Sí, pero entendíamos como el Estado. ¿Sí? Sí. Porque las políticas, por ejemplo, en la política antidrogas, pueden cambiar los gobiernos, pero siempre se han mantenido. Sí. Pero, entonces, ¿qué se da en este sentido? Pues unos análisis, un debate frente a si la implementación la consideramos en sus fallos como un engaño o que nos dejamos engañar, o sencillamente que no hemos entendido que la firma del acuerdo de paz era la construcción de un nuevo campo de acción o un nuevo campo de batalla a partir de las ideas y de los instrumentos de la democracia. O sea, usted dice que es normal, por ejemplo, en eso que acaba de explicar, que haya dirigentes de tan alto nombre en las FARC como Iván Márquez, de quienes no se sepa su paradero. ¿Eso es normal? Pues puede ser normal o puede ser anormal, pero en concreto, diríamos, a ningún otro partido se le está preguntando hoy dónde están sus liderazgos. Este caso, el acuerdo se firma y después de que se hace la dejación de armas, cualquier ciudadano del proceso de reincorporación puede moverse en cualquier lugar de Colombia. En ese sentido, pues sencillamente Iván asume la posición de refugio ante una situación de inseguridad y de amenaza que se da. Entendemos, es decir, es una decisión de Iván y como persona se la respetamos porque el estatuto establece que hay decisiones individuales y están las decisiones colectivas. Pero entonces, ¿cómo se puede interpretar interpretar las palabras de Timochenko ayer en la reunión cuando dice que quien no haga lo que el partido manda, pues no está en el partido, pues más por o menos? Supuesto, lo que estamos diciendo es el contexto de la acción política. Quien no esté en esa dinámica, pues no es del partido. O sea, Iván Márquez, entonces no es del partido. No, porque es que el partido, Iván no ha dicho que él pasa al Centro Democrático, a Cambio Radical o al ELN, o que se margina o que entra a defender posiciones neoliberales. Es un ciudadano que sencillamente dice, por seguridad no voy. Claro. Y entonces el partido no puede entrar ahí a excluirlo o a expulsarlo. Por eso el comunicado dice, este es un partido que llama a fortalecerse y no a excluir o a expulsar a ninguno de sus filas. ¿Ustedes creen que Iván Márquez, que el Paisa, que se me
va el nombre en este momento, Romaña. de Romaña, van a regresar en Nosotros creemos que el país nos va a acompañar a presionar al Estado para que empiece a cumplir a partir de este gobierno los acuerdos de paz, que demuestren a los compañeros que hoy están buscando formas de protegerse, que la mejor protección es venir y marchar con la mayoría del pueblo colombiano de cara al país. O sea, ¿ustedes creen que si este gobierno da unas señales de cumplimiento del acuerdo, digamos, más rápidas, ellos van a volver? Por supuesto que ese es, diríamos, como la perspectiva. Pero, además, porque yo no diría que van a volver, porque es que ninguno de los compañeros ha dicho yo me retiro del partido. Pero sí, usted me dice ahora, bueno, es que no le andan preguntando a los miembros de otros partidos dónde está su dirigencia, y eso es verdad, pero pues no se trata de partidos comunes y corrientes, sí, perdón, se trata de partidos comunes y corrientes, sino del partido FARC, que estaba antes en armas, de Iván Márquez, que alguna vez tuvo una columna en el Congreso y la dejó para regresar a la lucha armada. Entonces, obviamente, la pregunta es legítima, porque lo primero que uno piensa es, si no se conoce su paradero, si se devolvió el esquema de seguridad, si no está contento con la implementación del acuerdo, pues las posibilidades de que vuelva a la lucha armada son muchas. Sí, pero es que diríamos que aquí hay que iniciar como una cierta pedagogía de poder desmontar la estigmatización. Cuando empezamos, porque es que es el partido de las FARC. Entonces el partido de las FARC, para ir a hablar con el presidente Duque, hubo que hacer una presión. ¿Por qué? Si es un partido que a partir de un acuerdo de paz estableció montar. ¿Dónde está el señor Rubén Cano de Mutatá? Dice la gobernadora de Córdoba. No, es que él está delinquiendo nuevamente en el sur de Córdoba. Y cuando Rubén exactamente estaba reunido con Naciones Unidas ese día en Medellín y estaba desarrollando actividades en el nuevo espacio el nuevo asentamiento de Mutatá. Entonces, todo esto lo pongo es porque cómo podemos ir desmontando esa estigmatización. El partido de los exguerrilleros o el de los exparamilitares, y mantenemos esta dinámica que genera polarización, y yo creo que aquí tenemos que empezarnos a ver como ciudadanos que a partir de hoy estamos empeñados en la construcción de un nuevo país, fortaleciendo los instrumentos de la democracia. Claro, Pastor, ese es el escenario pues ideal, pero como Iván Márquez fue un negociador del acuerdo, pues lo último que quizá muchos esperábamos era que Iván Márquez no fuera a ocupar su curul en el Congreso y no se devolviera su esquema de seguridad y no se supiera su paradero. Y si a él se suman otros líderes del partido, pues que obviamente esto no se puede olvidar de la noche a la mañana, quiénes eran, digamos, los que llevaron a cabo las operaciones que el país recuerda con más dolor, y se van y se juntan y uno no sabe nada de ellos, pues no se le puede decir a la opinión pública que es una estigmatización pensar que puedan estar queriendo volver a tomar las armas. Sí, porque es que me parece que ahí es donde se generan más situaciones de preocupación en cuanto a seguridad, porque termina el doctor Sergio Fajardo su campaña y se abre, nadie está diciendo, excepto que él mismo hace un Twitter y dice que está viendo ballenas y que le interesan más las ballenas que el país. Pero es que no es lo mismo Sergio Fajardo que Iván pero por Márquez. eso es que no es lo mismo, no, porque este otro señor también ha tenido bajo sus hombros la responsabilidad del Estado en la construcción del país, pero también el señor Uribe dice, yo me voy a retirar del Congreso para poder que la justicia opere, después dice que no, pues ¿qué pasa? Son acciones políticas. El doctor Vargas Lleras, después de esa derrota en las elecciones, bueno, como que se margina, pero después aparece, todo el mundo dice, se fue Vargas Lleras, volvió y apareció. Entonces, el caso de Iván, pues esperemos qué va a pasar. Es decir, esperemos, por ahora nadie puede decir Iván está declarado en contra del acuerdo. La última carta que manda Iván, manifestando los motivos por el cual no hacía presencia en su investidura como congresista en la instalación del Congreso,
Pues sencillamente termina diciendo, hay que seguir dando la pelea por la defensa del acuerdo. Iván no dice en ningún momento, me engañaron, nos engañaron, yo me voy entonces a volver a levantar en armas. En ningún párrafo dice, entre comillas, no la llamemos desaparición porque eso tiene otra connotación, llamemos esa ausencia de Iván Márquez, del Paisa y de Romaña, es un acto político. Pues yo lo considero un acto político porque a mí me quedaría muy complicado y muy irresponsable llegar a decir, es que yo creo que Iván va a hacer esto. No, eso es una ¿Usted teme que ellos vuelvan a coger las armas? No creo. Pues yo estoy convencido que no creo que cometan esa locura. Porque no hay condiciones para eso, eso lo discutimos internamente, la última charla que tuvo el Consejo Político con ellos a través de Pablo Catatumbo como delegado, fueron muy claros los compañeros, aquí no hay posibilidades. Cuando estaba Marulanda, el Mono, Jacobo, ahora la coyuntura es totalmente diferente. Le voy a decir una percepción que yo tengo cuando hablo con usted y con otros de la dirigencia del partido que son, digamos, como del ala más, ¿qué se puede decir?, conciliadora, en fin. La percepción es que están un poco angustiados por tratar de vender esto como algo que no pone en peligro la unidad de las FARC, cuando evidentemente hay una fractura y ya hay quienes piden, bueno, los que quedan y están comprometidos con este acuerdo, con todas sus dificultades, pues saquen esto adelante y no les empiecen a guardar la espalda a los otros, porque quién sabe los otros en qué andan. No, nosotros no tenemos ninguna preocupación en ese sentido, porque como partido, diríamos, de nuevo tipo, en la construcción de democracia tendremos capacidad de enfrentar cualquiera de las vicisitudes que se presentan en la construcción de cualquier proceso social. Pero tampoco podemos entrar a ejecutar acciones y pronunciamientos de manera irresponsable. Que haya división, pues lo que nos muestra en este Congreso somos más de 9.000 militantes hoy afiliados en comunas, más de 12 consejos departamentales estructurados, otros más o menos 8 consejos provisionales en construcción. Lo que se ve es una dinámica de construcción del partido. Que hayan gente que tal vez 10 militantes, dice uno, que anden por ahí promoviendo en las redes sociales ataques contra la dirección, eso lo entendemos como parte lógica de todo proceso de transición. Es decir, esa transición de un partido que operábamos en el contexto político-militar a un partido donde ya aquí es más la horizontalidad la que permite su funcionamiento. Se requiere un proceso. Sí. Llevamos un año además, Claudia. Sí. Quiero pasar a otros dos temas porque además pues ustedes, su función es la reincorporación, que es algo que ha tenido muchos tropiezos y quiero darle un espacio en el programa para que usted nos cuente en qué va eso. Pero antes, explíqueme la diferencia que usted hizo al principio entre disidencia y desertores. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Pues para nosotros un disidente es que venía en el proceso y empieza un debate casi en el mismo término, o sea, bajo la misma lógica organizativa. Pero aquí es el que deserta, es el que se abre, se separa de la organización. Nosotros firmamos en la 10ª conferencia la decisión por mayoría de la organización de seguir avanzando en la firma del acuerdo. Hicimos la conferencia y fuimos a Cartagena a firmar el acuerdo. Y vino todo el debate del plebiscito y seguimos estructurando el acuerdo en La Habana, más o menos un mes, y vinimos a firmar en el Teatro Colón. Hasta ahí la mayoría de la organización dijo, sí, vamos a jugárnosla en la construcción de un proceso de paz y en la transición de fuerza guerrillera a partido político. Pero entonces, ahí, en ese momento, todos firmaron, inclusive Gentil. Exacto. ¿Sí? De ahí él se deserta. Él es un desertor. Entonces, exacto. ¿Quiénes vendrían siendo disidentes? No, es que por eso desde mi visión no habría disidencia. ¿Sí?
no habría disidentes. Pero disidente podría ser alguien, por ejemplo, si Iván Márquez dice, mire, ¿sabe qué? Yo voy a formar otro partido FARC o FARC renovado, una cosa así, eso vendría siendo una disidencia. Pues okay, habría que evaluar ya el momento. Yo creo que es muy complicado uno hacer especulaciones. Sí, no me gusta esa como ese ejercicio de la especulación. Bueno, cuando regresemos quiero que nos hable Pastor Alape de cómo le ha ido con el nuevo gobierno, con la reincorporación de estas, ¿cuántas personas que están en las zonas de reincorporación en este momento? 4.000. Unas 4.500, sí, más o menos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Están recibiendo lo que necesitan? ¿Está estancado el proceso? ¿Está funcionando eso o no está funcionando? Es lo que vamos a hablar al volver a Mejor Hablemos. Bueno, ya volvemos. En Mejor Hablemos estamos conversando con Pastor Alape, uno de los líderes del partido FARC, quien ha estado al frente del tema de la reincorporación de excombatientes. Nos decía antes de ir a comerciales, hay 4.500 en las zonas de reincorporación aproximadamente, pero hasta donde recuerdo se desmovilizaron como unos 12.000. ¿Qué pasa con los demás? Sí, en total somos aproximadamente unas 14.000 personas. Pero hay que firmaron. Sí, pero hay que tener en cuenta que realmente a las zonas veredales transitorias de normalización llegamos más o menos 7.000 personas, entre 6.500 y 7.000 personas. Los demás es personas que estaban en las cárceles y unidades milicianas que estaban alrededor de los territorios, que llegan casi que al momento de dejación de armas. Bueno, pero de esos 7.000 y pico que se fueron a las zonas de primero agrupamiento y de reincorporación, las zonas veredales primero y después de las... Sí, quedan 4.500. ¿Qué pasa con los demás? Hoy estamos hablando de los nuevos asentamientos. Dadas las realidades de la presencia territorial en el alzamiento armado, nosotros estamos más o menos distribuidos en unos 70 puntos de los territorios en Colombia. Eso nos reducimos a 26 zonas veredales. Por supuesto que en la medida de que el acuerdo no avanza en los procesos de la implementación de proyectos productivos, la gente empieza a buscar posibilidades con su propia iniciativa. ¿Y qué hace? Pues busca los territorios donde tienen afectos, donde tienen los cariños, donde tienen los amores y donde haya un cierto acumulado político. Entonces la gente regresa a esos territorios y desde ahí empiezan a desarrollar actividades. Por ejemplo, la gente que está en el municipio de Río Sucio, en los resguardos de Cañamomo, Loma Prieta y San Lorenzo, esos muchachos y muchachas estaban hicieron la dejación de armas en Vidrí, en Vigía del Fuerte. Pero sus afectos, sus comunidades, sus familias están en el municipio de Río Sucio. Entonces, ya en este proceso, pues hicieron la dejación de armas, podían salir para donde quisieran, llegaron a los resguardos, hablaron con las autoridades indígenas, con sus familias, y ahí les han dado unas posibilidades de apoyo para su reincorporación. De igual manera ocurre con la gente, con el, diríamos, un nuevo asentamiento que hay en Santa Cecilia, en Pueblo Rico, Risaralda. Esos también eran los que operaban en esa región de Risaralda, fueron llevados a Vidrí, en Vigía del Fuerte, para su dejación de armas y regresaron. Pero ahí. Entonces, de esas 26 zonas de reincorporación que había al principio, ¿cuántas están funcionando? De las 26 están funcionando en este momento 24 zonas porque el gobierno anterior, por acuerdo, se desmontó a Vidrí, dado que el colectivo de Vidrí ese se movió completamente para Mutatá, para San José de Leones. Vale. Y allá quedaron como 8 o 10 personas. Ese lo desmonta el gobierno, en acuerdo. ¿Y el otro? Y el otro, el de Vidrí, lo desmonta el gobierno de manera unilateral. Esa es una situación que tenemos que entrar a resolver en el primer encuentro que tengamos con este gobierno para el proceso de reincorporación. Y usted dice que aparte de esos asentamientos de las zonas de reincorporación, han ido creando otros nuevos asentamientos, por ejemplo, sí. Tenemos los urbanos. ¿Qué son cuántos? En estos momentos tenemos el seguimiento a 42. Con Naciones Unidas hasta el momento llevamos acompañando 11
de esos nuevos asentamientos a partir de unos recursos que dio Naciones Unidas para implementar unos proyectos. ¿Pero estos son asentamientos pactados con el gobierno o es No, que como no, naturalmente la gente se mueve hacia esas zonas, pues eso ya se vuelve un asentamiento? Esta es una necesidad de atenderlos a partir de que la gente se agrupa sola, pues. Sí, es decir, la gente se organiza, no necesariamente viviendo agrupados, sino que son unos colectivos en que viven regados, pero se reúnen en un salón comunal, no hacen su asamblea, nombran su junta directiva, trabajan los proyectos de manera colectiva. Bueno. Entonces, Bogotá tenemos más de 400. Están agrupados, o diríamos, están trabajando a través de la asociación de excombatientes. Sí. En Medellín se hizo una asamblea, más o menos hay unas 200 personas, 150 participaron en la asamblea. En Cali de igual manera. Hay que tener en cuenta, diríamos en esto, que por ejemplo en Valle del Cauca no hubo zona veredal. Sin embargo, a Cali y a los municipios del Valle han llegado muchos excombatientes, exguerrilleros, que se hizo en el Valle. La gobernación, entendiendo la situación, lo que se estableció fue una mesa o un consejo departamental de reincorporación. ¿Sí? Y Pastor, entonces ahí se trabaja conjunto. Mucha gente dice, como el gobierno no está cumpliendo a la velocidad que debía cumplir, entonces ahí está poniendo, digamos, el caldo de cultivo para que para que los desertores, como lo llaman ustedes, pues las disidencias, como se conocen, recluten de nuevo a esos excombatientes o para que se vayan a los grupos, a los GAO, a los grupos de narcotráfico, de las bandas criminales. ¿Eso qué tan real es? O sea, esa gente que digamos que usted está liderando, 6.000 personas, 7.000 personas, ¿están yéndose por eso? No, yo creo que aquí, en el balance que venimos haciendo, la mayoría de la comunidad en proceso de reincorporación está trabajando en ese proceso. No creo que no alcanza los que se han retirado del proceso para desarrollar otras actividades al margen de la ley, en contra del acuerdo, de lo firmado en el acuerdo, no llegan al 20%. ¿El gobierno qué tanto está incumpliendo? Porque no, uno entiende que les están dando la plata y que este es un proceso pues como muy complejo. Entonces, ¿el gobierno realmente está incumpliendo tanto como a veces en medio de la desesperación se dice? El gobierno, nosotros en la balanza que hacemos, el acuerdo de su implementación lleva el 27%. Real. Pero eso no es el balance que hace, por ejemplo, el Instituto Kroc. Sí, pero es que cada uno hace sus lecturas, nosotros hacemos la lectura, digamos, desde nuestra objetividad para poder partir de eso, cómo vamos a desempeñarnos en las acciones para la implementación de todo el acuerdo, incluyendo la reincorporación. De ese 27%, el 100% ha estado bajo la responsabilidad de las FARC. Nosotros llegamos a las zonas veredales donde no había nada. Primero hicimos los puntos de preagrupamiento. Pasamos a las zonas veredales y no había ninguna infraestructura. Hoy todavía, si usted va a la zona veredal en Meseta, en Planadas, Tolima, en Gaitania, usted encuentra que no se han terminado las construcciones de la infraestructura que se requería para el funcionamiento. Entonces, en cuanto a los proyectos productivos, ¿cuál es el porcentaje de cumplimiento? De cumplimiento es cero, porque hemos aprobado en este momento en el Consejo Nacional de Reincorporación 12 proyectos. De esos 12 proyectos realmente no se han desembolsado recursos, se han autorizado el desembolso de recursos para 3 proyectos. Pero efectivamente, en la ejecución todavía no ha empezado. Mire el último caso, con la salida del anterior gobierno, establecimos una ruta para poder permitir el acceso a la tierra y garantizar la ejecución de los proyectos productivos. Dimos una pelea con la Agencia Nacional de Tierras, de alguna manera veía uno como cierta voluntad a ratos y todos los pasos institucionales, las rutas institucionales, pues eso nos demandaban como 4 o 5
meses para entregar la tierra. Concreto, se hizo una negociación de de una finca en el Guaviare, en Colinas Guaviare, de 75 hectáreas de tierra. Y todo el procedimiento, o sea, todavía no se ha entregado esa tierra, más o menos unos 3 o 4 meses. Pero en algunas zonas de reincorporación, como por ejemplo donde estaba, no el Paisa, donde estaba Romaña, incluso alcanzamos a hacer notas en el noticiero de cómo estaba funcionando allí. Sí, pero es que ese proyecto productivo. No, si vas a cualquiera de las zonas, te das cuenta, en la semana pasada estuvo los restaurantes El Cielo haciendo un curso de gastronomía en Llano Grande da Beiba. Y vos vas allá y los muchachos tienen frijol, tienen maíz, tienen cerdos. Es decir, la gente... O sea, manicruzados no están. No, el acumulado de ejercicio productivo que se hacía en el alzamiento armado, pues la gente viene y lo aplica. ¿Qué ha hecho? Pues volver diríamos, a ese modelo del capitalismo deformado que defienden estos señores capitalistas en Colombia, un latifundio, una sociedad medio semi-feudal. Entonces, ¿qué hacen? Van y negocian con el compañero de la tierra. No, entonces yo produzco y le pago las 3/4. O sea que dividen el producto, 4 partes, de eso le da una, o 3 y le da una, y así entonces pagan el uso de la tierra. Y así se han venido desarrollando muchas acciones. Sí. Otros fueron mucho más, diríamos, audaces, más audaces, y cogieron de los 2 millones de asignación única, pusieron 1 millón de pesos y compraron tierra. O sea, como no tenían tampoco cooperativa todavía, entonces les tocó dar la confianza a uno. Bueno, ¿cuál es el que le confiamos más honrado, aquí? Sí. No el que es más honrado, el que de pronto tiene más juicioso, más juicioso. Entonces es entonces hagámoslo a nombre suyo, y cuando tengamos la cooperativa, entonces ponemos eso como colectivo. Y eso está funcionando. Eso está funcionando, sí. ¿Sí? Entonces... Se me estaba acabando el tiempo, ya me están haciendo señas de que tengo que cortar, pero bueno, yo le agradezco mucho que haya venido hasta acá, que nos haya explicado el punto de vista del partido FARC sobre el ambiente de división que se respira y sobre cómo va la implementación. Muchas gracias. En diciembre tenemos nuevamente pleno del Consejo Nacional de los Comunes. Yo creo que el país irá mirando cómo se va fortaleciendo este partido y sobre todo cohesionándose. Y a ver si salen candidatos para las próximas elecciones, a ver si les va mejor que en las de Congreso. Vamos a ver, mi visión es que aquí hay que seguir trabajando de manera práctica en las nuevas formas de hacer política, y aquí los partidos tienen una tarea que es educar, hacer pedagogía desde la base. ¿Pero van a presentar candidatos o no? Pues yo considero que debemos buscar candidatos de alianzas. Con otros partidos. Y sobre todo del movimiento social. Y que es lo que estamos también haciendo hoy, esa nueva forma de hacer política es tratando de construir desde abajo mecanismos de control ciudadano extrainstitucional. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.